enseñanza de hoy que yo la tengo dentro de un archivo que se llama Los Clásicos. Okay, Los Clásicos. Es una de las pocas enseñanzas que he dado. Yo diría que con esta va a ser la cuarta vez en 15 años. Tampoco es que la he repetido mucho, ¿no? Pero es una enseñanza que cada tanto yo siento que el Señor me dice, tienes que dar esta enseñanza. Y este año ha sido súper especial porque ustedes saben que para yo pararme aquí y decirles que les traigo una palabra de Dios, yo tengo que estar convencido que lo que yo les traigo realmente viene de parte de Dios. Es más que abrir la Biblia, agarrar una enseñanza y darla. Aunque toda enseñanza de la palabra es buena, no significa que toda está dada en el tiempo correcto de Dios. Entonces, una cosa es darte una enseñanza bíblica y otra cosa es traer la palabra de Dios para ti, para este día, para este momento. Y este año ha sido especial porque hacía rato yo no me sentía como tan seguro de lo que estamos hablando, tan seguro de lo que está sucediendo. Y eso me emociona porque al final nuestra recompensa es ver la obra de Dios en la vida de ustedes. Eso es lo que nosotros anhelamos. Y te ves chévere vestida de dos colores. Estás viendo. Y bueno, hemos estado este año hablando un poco acerca de esta importancia de también abrazar a Jesús el Rey. La enseñanza hace 2 semanas se llamó Mi amigo el Rey. Creo que ha sido una de las enseñanzas más importantes que hemos dado en los últimos tiempos aquí en Iglesia Miami. Y la enseñanza que les traigo hoy les va a volar la cabeza, man. De verdad que el que no la ha visto, que creo que es casi todo el mundo, menos aquellos que vienen conmigo, mejor dicho, desde la cuna, les va a volar la cabeza. Y espero que, bueno, siempre que enseño esto, que lo hago con unos cartelitos, al final alguien se acerca, me regala los cartelitos. Y tengo gente que me dice, pastor, mira, en mi closet están los cartelitos. Pastor, mira, en el baño tengo los cartelitos. Así que no sé quién le va a tocar los cartelitos hoy. Pero bueno, ¿cuántos quieren conocer un pecado de su pastor? Para ver, levanten la mano. Los latinos no somos chismosos, pero somos bien comunicativos. Les voy a contar uno de mis pecadillos. No me gusta esperar. ¿Cuántos desesperados hay aquí conmigo? Levantemos las manos al Señor, los desesperados. Los impacientes, levantemos las manos al Señor, los impacientes. Oye, yo soy súper impaciente. No me gusta hacer cola, no me gusta el tráfico, no me gusta esperar. Me molesta cuando siento que Dios me ha prometido algo y pasa el tiempo y no me lo da. ¿Cuántos son como yo? Para ver, seamos honestos. Detesto esperar y detesto los parques de Disney hacer cola, men. Me da rabia pagar $1,000 y pico por una familia para montarse en 4 cosas y hacer cola 8 horas. Y siempre decimos, yo sé que los cristianos no juran, pero yo sí juro cada vez que voy a Disney. Y digo, lo juro por Dios que más nunca vuelvo. Y a los 6 meses todo nos metió en esa vaina otra vez. Todo por los hijos. Y saben ustedes que Jesús vivió algo similar. Jesús cuando era pequeño también era medio impaciente. Jesús tuvo que madurar, Jesús tuvo que crecer. Jesús tuvo que aprender a hacer las cosas porque la Biblia dice que Jesús crecía en gracia, estatura y sabiduría. O sea, crecía espiritualmente, crecía físicamente y crecía mentalmente. Eso significa que el Jesús de 10, 11, 12 años no era igual ni pensaba igual que el Jesús de 25, 28, 30 años. Y ese Jesús nene de 12 años impaciente, que creció con un propósito divino, que dice, hemos leído ese pasaje de Isaías 9:6 varias veces aquí, donde dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y llamaremos su nombre admirable, consejero, príncipe. O sea, y el gobierno caerá sobre sus hombros. O sea, era un bebé, pero era el rey de reyes y señor de señores que había nacido. Ese niño desde pequeño sabía que traía un propósito. O sea, él estaba tan claro de su propósito que en el vientre de María ya estaba saltando. Ya Juan el Bautista y él se comunicaban de barriga a barriga. Imagínate, eso sí sería un bárbaro el tipo. ¿Ok? Entonces, ese Jesús a los 12 años empezó a sentir como que quería dar de lo que Dios le había dado, que quería comunicar. Él traía un depósito tremendo. Y la Biblia dice que José y María, con el pueblo de Israel, iban volviendo, iban como en una caravana. Y dice que a los 3 días de camino, imagínate 3 días de camino en una caravana, en camellos, burros, con las carrozas, parando, comer. A los 3 días fue que se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, por si te has sentido mal papá o mala mamá en algún momento. ¿Ok? Entonces a los 3 días se dan cuenta y les entra un pánico. ¿Dónde está Jesús? Jesús. Y resulta que les toca devolverse. O sea, 3 días más de camino, de regreso. Y se encuentran a Jesús a los 6 días en la sinagoga enseñándole a los maestros de la ley. Un religioso hoy diría, wow, tan lindo el niño, tan ungido, míralo, ya está practicando su ministerio. No, José y María yo creo que les jalaron las orejas y le dijeron, hey, o
O sea, ¿cómo se te ocurre? Tú no ves la preocupación. Nosotros pensábamos que te había pasado algo. Y de alguna manera Jesús entiende que aunque Él trae todo este depósito, no era su tiempo todavía. Digo, amigo, no era el tiempo. No es la enseñanza de hoy, pero muchas veces nosotros sabemos que Dios nos ha dado cosas importantes. No significa que sea el tiempo. Entonces Jesús sabía que no era el tiempo. 12 años. Y les voy a decir, adelante, tranquila, están en su casa. Llegó Netflix. Eso. Jesús no comenzó, o sea, Jesús tenía 12 años, se moría de ganas de predicar. Yo creo que el Padre lo reprendió a través de sus papás terrenales y Jesús le tocó esperar hasta los 30 años para volver a abrir su boca. O sea, yo que soy de esas personas que cuando no puedo hablar saco carteles, me puedo imaginar un poquito lo que Jesús sintió durante 18 años sin poder abrir la boca. Con todo lo que iba creciendo, madurando, todo lo que iba aprendiendo, conociendo. O sea que cada vez me imagino que tenía más material para dar, más revelaciones que compartir, más deseos de sanar, de abrirle la vista a los ciegos y todo ese rollo. Y el tipo no podía porque no había llegado el tiempo de Dios. ¿Diga? Que no se escucha. Online no se escucha. Aquí sí me escuchan, online no. I'm sorry. Gracias, mi amor. Gracias. Ahora sí me escuchan. Ok, mentira. Y entonces 18 años hasta que Jesús dice que el Espíritu lo lleva al desierto, es tentado, regresa al desierto y a los 30 años el Padre le dice a Jesús, ok, ya puedes predicar. Imagínense. Ok, ¿qué predico? O sea, a los 12 años ya el tipo decía barbaridades que los maestros de la ley estaban embobados. Imagínate a los 30 años con todo lo que sabía. Y él dirá, ok, ¿qué es lo primero que voy a decir? ¿Qué es lo primero que voy a decir? Ok, vamos a leer el versículo, lo primero que Jesús predicó. Tiene que ser importante porque llevaba 18 años esperando para decir esto. Y esto fue lo primero que él dijo. ¿Estamos listos? Ok, Mateo 4:17. Por cierto, mi amor, no te conté. La primera reunión vino una señora y me trajo una palabra de Dios. Y la palabra de Dios comenzaba diciendo Mateo 4:17. Dice que cuando entró, no viene a este lugar. Cuando entró y vio Mateo 4:17 casi se desmaya. ¿Ok? Y yo también cuando me dio la palabra. Entonces, Mateo 4:17, Jesús dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, su primera enseñanza, Dios Padre le da la luz verde, abre tu boca, mejor dicho, rómpela. Y Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Digo conmigo, arrepiéntanse. Hoy los voy a poner a repetir. Yo sé que algunos detestan eso, pero tranquilo, tenme paciencia. Arrepiéntanse. Cuando nosotros pensamos en la palabra arrepentimiento, usualmente pensamos en lo que enseña la religión o la iglesia, inclusive en ese tiempo, los fariseos y todo eso, que arrepentimiento tenía que ver siempre con nuestro pecado. Por decirte, arrepiéntete del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del chisme. Yo sé que aquí no hay chismosos ni chismosas, del chisme. Y asumimos que arrepentimiento tiene que ver con dejar pecados y este tipo de pecados. La palabra arrepentimiento en la Biblia tiene un par de significados interesantes. Primero significa cambiar de mente. Digo conmigo, cambiar de mente. Dile al de al lado, cambia de mente. ¿Viste que le dijiste de mente? Cambia de mente. Aprovecha, cambia de mente, desgraciado. Okay. Cambiar tu manera de pensar con respecto a algún tema en el cual tu vida no se alinea a la manera de pensar de Dios. Arrepentirse es, quiero que dejes de pensar diferente en esa área como Dios piensa y abraces la manera de pensar de Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento también significa dar un giro de 180 grados y empezar a caminar en la dirección opuesta de donde venías caminando. Entonces Jesús se encuentra con estas personas. A mí me encanta enseñarle a ustedes porque yo me doy cuenta cuando Dios les habla y está como, viste, yo te dije. Okay. Yo veo los codazos, yo veo todo. Yo soy como la esposa del borracho, lo sé todo. ¿Ok? Entonces Jesús dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, den un giro de 180 grados, pero luego relaciona el concepto de arrepentimiento no con fornicación, no con adulterio ni nada de eso, sino con el reino de los cielos se ha acercado. Y parecería súper raro,
relacionar arrepentimiento con este concepto bíblico que es el reino, que es algo que marcó la enseñanza de Jesús. Fue lo primero que Jesús enseñó, fue lo último de lo que habló y casi todas sus parábolas tenían que ver con el reino. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué quiso decir Jesús? Bueno, la palabra reino es la palabra basilea del griego. Basilea. Tiene que ver con realeza. Tiene que ver con gobierno, tiene que ver con un gobierno monárquico, o sea, donde gobierna un rey. El reino de los cielos es lo opuesto a la democracia. Democracia es donde el pueblo gobierna a través de sus representantes, supuestamente. ¿Ok? Realeza o gobierno monárquico es donde un rey tiene gobierno sobre la gente y la gente se sujeta y se somete a ese rey. Entonces Jesús está diciendo: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. ¿Con respecto a qué? De un giro de 180 grados, porque yo vine a presentarles un gobierno diferente. Vengo a mostrarles una manera diferente de vivir, que es bajo un gobierno monárquico, bajo un rey. La pregunta es: ¿qué se encontró Jesús en la tierra que percibió la urgente necesidad de hablar de esto en su primera enseñanza durante todo su ministerio? Y la Biblia dice que cuando él resucitó, antes de ascender, pasó 40 días y 40 noches hablándole a los discípulos de lo concerniente al reino de los cielos. La enseñanza de hoy no se les va a olvidar jamás. Para entender por qué Jesús hizo eso, vamos a hacer un viaje, vamos a ir hasta Génesis, hasta la creación del universo. Usted va a decir: wow, esta predica va a estar larga, Dios mío, si vamos a esta Génesis, imagínate. No, tranquilo, el brinco va a ser rápido, ok, va a ser un salto cuántico, ok. Y necesito 3 voluntarios. ¿Tenemos los 3 voluntarios? ¿Sí hay? ¿Quiénes van a ser mis voluntarios? Y si me sirves de voluntaria, can you be a volunteer for me, Easy? Greg Mari, no, Greg Mari, tú vas a ser mi voluntaria. Nada más tienes que parar, vamos a bailar la Macarena. No, mentira. Ahí. Greg Mari, tú en el medio, porque tú eres muy alta. Es ahí. Y ahí sí me ven arriba de mí. Me ven a Greg Mari. Ok. Ven, Val y Stephanie. Ven, les toca. Entonces, tú te vas a poner aquí, deme estos cartelitos. Ok. Negro y negro. Simetría. Allá, ahí y acá. Ahí. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ir y vamos a dar un viaje para entender por qué Jesús sintió la necesidad de hablar de esto. ¿Ok? Entonces, acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo le dije que vamos por el principio. Primer versículo de la Biblia. ¿Ok? Génesis 1:1 dice: en el principio, o sea, en el origen, la palabra Génesis significa origen, Dios creó los cielos y la tierra. Luego el versículo 2 dice: la tierra estaba sin orden y vacía, o desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. No tengo tiempo de explicar todo esto, pero estamos hablando de cuando Dios creó los cielos y la tierra, y quiero que sepan que Dios no crea nada desordenado y vacío. Todo lo que Dios crea tiene orden. Eso significa que entre el versículo 1 y el versículo 2 pueden haber pasado millones de años. ¿Ok? Pero algo pasó después de que Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra se desordenó, y luego en el versículo 2 Dios sintió la necesidad de volverla a ordenar. ¿Estamos claros en eso? Ahí puede caber los dinosaurios y todos los rollos. ¿Ok? Entonces, déjenme el pasaje, please. No me quiten el versículo. Ok. Entonces, mira qué tremendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Qué pasa? Que Dios estaba a punto de crear al ser humano. Pero Dios no podía crear al ser humano y simplemente lanzarlo a una tierra que estaba en caos. ¿Me estoy haciendo entender? Te dirán, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que si queremos la vida y la bendición de Dios, necesitamos el orden de Dios. Entonces, la razón principal por la cual Dios nos crea es tener una relación con nosotros y que nuestra vida sea una expresión de la vida y la bendición de Dios. Dios no nos creó para sufrir. El sufrimiento de la humanidad no tiene que ver con el propósito de Dios, pero hoy vamos a entender un poquito de dónde viene eso. Y yo espero que la enseñanza hoy te dé mucha esperanza. Quiero que sepas que el Padre te ama y Él quiere la mejor vida para ti. Y Jesús dijo que Él vino a darte una vida plena y abundante. Entonces el Padre nos crea, va a crear al ser humano, pero el Padre dice: ok, mi anhelo es bendecirlo. ¿Por qué? Porque nuestra vida expresa el amor del Padre. Entonces el primero que le interesa que tengamos una buena campaña de marketing del Padre es al Padre. Que cuando la gente nos vea, la gente diga: wow, yo quiero ese Dios que tú tienes, yo quiero ese Padre que tú tienes. No como usualmente pasa en las iglesias de hoy.
que la gente no quiere lo que tenemos porque pareciera que cristianismo significa todo es no, no se puede hacer nada, es una vida aburrida, es una vida sin propósito, es una vida religiosa, es una vida, y la Biblia no habla de eso. Eso es lo que la iglesia enseña, pero no es lo que Dios dice. Entonces Dios dice, ok, como yo los quiero bendecir, necesito poner orden. Porque si quieres la vida de Dios, necesitas el orden de Dios. Entonces, orden. Nada más van a ser 3 horas, así que no te preocupes. ¿Ok? Digan conmigo, orden. Fíjate que luego de ese pasaje la Biblia dice que Dios empieza a poner orden primero en la tierra. Dice que empieza a separar los cielos de las aguas, la tierra, y empieza a ordenar todo. Pero no solamente ordena en sí la tierra y la atmósfera, sino que luego dentro de la tierra, ya en la tierra, adecúa un lugar especial para poner al ser humano, que le llamamos el huerto del Edén o el paraíso. Mira cómo dice versículo Génesis 2:8, dice: luego Dios el Señor plantó un jardín en Edén hacia el oriente y puso en él al hombre que había creado. Esta palabra jardín, porque hay gente que cree que Adán era jardinero, ¿ok? Porque lo puso en el jardín del Edén y que lo cuide y lo cultive. La gente se imaginará a Adán con un machete, tú sabes, sacando coquito y sembrando naranja y toronja. Pero la Biblia, jardín del Edén, es mucho más que un jardín de plantas, frutas. La palabra jardín o Edén en el original hebreo significa un lugar donde está el orden y el gobierno de Dios. O sea que el Edén era más que un lindo jardín, era un lugar que Dios mismo había creado, ordenado y adecuado con su orden, con su manera, con sus formas, para al poner al hombre ahí, que el hombre pudiera experimentar la vida plena y abundante que el Padre tenía para él. Pero el Padre sabía que él primero tenía que colocar un lugar donde tuviera su... ¿Me estoy haciendo entender? Porque les tengo una noticia. Ni siquiera Dios puede bendecir a alguien que no está en su orden. Dios no puede violentar sus principios. Entonces Dios coloca al ser humano ahí en el jardín del Edén, donde está el orden de Dios. El orden de Dios es indispensable para que se manifieste la vida de Dios. Cuando decimos la vida de Dios suena como genérico. ¿Qué es la vida de Dios? Que tu vida personal, emocional, sea una vida en paz, que tú seas una persona alegre, que el gozo del Señor esté en ti, que seas una persona que disfruta la vida. ¿Qué es el orden? Que si estás casado, tu matrimonio sea una expresión de lo que Dios cree que es un matrimonio feliz. Que tus familias sea una familia feliz, que tus finanzas estén saludables, que tú seas una persona próspera, abundante financieramente, que seas saludable físicamente, que tengas buenas relaciones humanas, que sea una persona que vive para un propósito. O sea, el orden, la bendición de Dios es esa buena voluntad de Dios específicamente en cada área de tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? Porque a veces hablamos de la bendición de Dios y lo decimos tan abstracto que no sabemos cómo pinpoint en qué área de nuestra vida esa bendición no está. Dios no puede bendecir lo que no está de acuerdo a su orden. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Colocó, digo conmigo, el orden de Dios. Luego coloca al ser humano aquí en ese orden que había sido hecho por Dios cuando el ser humano todavía no existía. O sea, el ser humano no participó ahí. El ser humano dijo: mira, pero Señor, te tengo un consejo. ¿Tú no crees que ese árbol, en vez de llamarse mangueri, se llame mango? ¿Tú no crees que de pronto... O sea, el ser humano no tuvo nada que ver con esto. ¿Quién creó esto? Dios. Luego, como ya estaba el orden y Dios puso ahí al ser humano, lo siguiente que Dios hizo fue que los bendijo. O sea, les dio al ser humano su... La razón que le pudo dar su bendición es que en ese lugar donde los bendijo ya primero había puesto su... Porque si quieres la de Dios, necesitas él. Porque donde está él de Dios está la de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Fíjate cómo dice la Biblia. Dice, Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. O sea, Dios los bendijo: sean fructíferos y multiplíquense. O sea, fructificar y multiplicar. Fructificar es la capacidad de dar vida, de producir vida. Lo que Dios está diciendo no es: quiero que sean como los conejos y dedíquense a engendrar pelado hasta que llenen la tierra. O sea, aunque tiene que ver con engendrar y procrear, es una bendición mucho más profunda y mucho más significativa. Es la capacidad de dar vida. En ti hay semilla de vida. Tú tienes la capacidad de dar vida. La pregunta es si tú entiendes eso.
Porque de pronto ustedes pensarán que José Víctor tiene la capacidad de dar vida porque yo predico y tú dices, wow, qué tremendo cuando ese man predica, yo me siento chévere, tal cosa. Quiero que sepas que el mismo espíritu que está en mí es el mismo espíritu que está en ti. O sea, a ti Dios te bendijo con la capacidad de dar vida. Donde tú llegas, llega la vida de Dios. Luego dice que nos bendijo con la capacidad de multiplicar. Multiplicar significa llevar las cosas de menos a más. La humanidad está al revés, porque la humanidad en vez de llevar las cosas de menos a más, usualmente las lleva de a. Por eso donde tú llegas, que el ser humano ha llegado, la naturaleza está dañada, que el calentamiento global, o sea, casi siempre los lugares más lindos de la tierra donde el ser humano no ha llegado todavía. Pareciera que en vez de tener la capacidad de multiplicar, de bendecir, de producir vida, llegáramos a destruir. Llegáramos a dañar las cosas. Cuando tú entiendes la bendición que tú tienes, tú vives diferente. No vives diferente solo tú, sino que entiendes que tú vives diferente con respecto a los demás. Les voy a dar un ejemplo. Si Jess y yo viajamos con nuestros hijos, por ejemplo, y nos invitan en la casa, no sé, por ejemplo, fuimos a California hace unos años atrás y tengo unos primos que viven en San José. Y nosotros llegamos ahí a comer, a verlo, hace años no nos veíamos. Cuando yo entro a esa casa, llega un dador de vida y un multiplicador. Aunque yo vaya a comer y a pasarla rico, yo llego con la conciencia de que cuando yo salga de esa casa no queda igual que cuando yo llegué. No porque soy pastor, sino porque soy un hijo bendecido del Padre igual que tú. Entonces yo no es que esté tensionado, ay Dios mío, ¿qué me voy a mejorar? ¿Qué voy a fructificar? ¿Qué voy a multiplicar? No, es la sola conciencia de saber quién soy yo y quién es el que vive en mí. Entonces cuando salgo la gente usualmente dice, ay qué lindo, qué chévere, pasamos tan rico. Yo no sé, yo siento que el ambiente cambió. Eso no es de gratis, esa es la bendición de Dios que está sobre tu vida. Tú eres un multiplicador, tú eres un dador de vida. Donde tú llegas las cosas están supuestas a cambiar. ¿Ok? Entonces mira qué tremendo. Entonces el primero Dios puso, luego puso al ser humano con su esposa o con su mujer ahí, y luego la razón que los pudo bendecir es porque primero él había puesto porque donde está él de Dios está la de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces luego que hizo el Dios, les delegó su autoridad. Dice Génesis 1:28. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y conmigo, gobiernen. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Quiero que noten que no dice que gobiernen sobre la gente. Es gobernar sobre la creación. Eso no incluye a los seres humanos. Cuando tú llegas a un lugar donde te están abusando, abusan de la autoridad y dicen que tienen gobierno sobre ti, te tengo una noticia: la Biblia no enseña eso. Pero dice, ok, Dios dice, les voy a delegar mi autoridad. Ya los puse donde estaba mi orden. Como ahí está mi orden, ahora los puedo bendecir. Y a una vez que ya los bendije, ahora les quiero delegar mi pregunta. ¿Para qué le dio Dios autoridad al hombre? Al ser humano. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, no es solamente el macho. Oiga, Dios le delega la autoridad al hombre para que proteja a él y no se pierda la. Quiero que escuches eso. ¿Para qué nos dejó autoridad a Dios delegada? Para cuidar él y no se pierda su. Súper importante entender que esta autoridad es delegada, pero el hombre es la autoridad de la tierra, el ser humano. Dios no es la autoridad de la tierra. Dios le entregó esa autoridad al ser humano. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante entender ese concepto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó luego de eso? En este orden, en el jardín del Edén, donde Dios había bendecido al ser humano y le había dado la autoridad para cuidar el orden, para que no se perdiera la bendición, y jamás se les va a olvidar esto con tanta repetidera. Ese jardín del Edén era un lugar precioso, pero había un arbolito en particular. La Biblia le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dice al hombre, le dice, tú eres el Señor de esto, tú eres aquí, o sea, todo esto es tuyo. Puedes comer de cualquier árbol. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Lo único que te voy a prohibir y no puedes hacer es que no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que tú comas de ese árbol, con toda seguridad morirás. O sea, Adán y Eva podían hacer todo. Lo único que no tenían que hacer era comer el bendito de árbol. Y se lo comieron. Entonces yo me pongo a pensar, ok, Señor, si tú sabías que ese arbolito iba a traer tanto rollo, ¿para qué lo pusiste?
¿Sí o no? O sea, ¿para qué pusiste un árbol que iba, como dirían los puertorriqueños, es un revolú? Te voy a decir porque ese árbol era muy importante. Ese árbol tenía dos propósitos principales. El primero era que Dios no quería que el ser humano conociera el bien y el mal. Porque comer de ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios no quería que el ser humano adquiriera la capacidad de entender lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque el ser humano había sido puesto en un lugar donde estaba el orden de Dios, bendecido por Dios y con la autoridad de Dios. Dios quería garantizarse que el ser humano fuera un fiel representante de sus propósitos en este lugar. Que cada vez que el ser humano fuera a tomar una decisión, esa decisión fuera un reflejo de la voluntad del corazón del Padre. Para eso, el Padre tenía que garantizarse que el ser humano dependiera de él. Entonces, cada vez que el ser humano iba a tomar una decisión, porque el ser humano tenía que extender el huerto, ¿para dónde vamos? ¿Para el norte, para el sur, el noreste? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos conviene? Adán decía, espérate, la verdad es que yo no entiendo muy bien para dónde es que hay que ir, pero vamos a preguntarle a Dios, porque Él sabe perfectamente para dónde hay que ir. Entonces, cada vez que el ser humano iba a donde Dios, le preguntaba y Dios le decía lo que tenía que hacer, esas decisiones y acciones de la humanidad reflejaban y expresaban perfectamente el anhelo del corazón del Padre. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Dios dijo, yo necesito que dependan de mí, les voy a negar el conocimiento del bien y del mal. Y lo segundo es que como Dios había hecho al hombre el Señor de la tierra, Dios dijo, yo necesito recordarle que aunque Él es el Señor de la tierra, Él no es el Dios de la tierra. Y necesito prohibirlo aunque sea una cosita, para que cada vez que el hombre vaya por el huerto de Edén y llegue al arbolito y ya, pero podemos comer de todo. No, de todos menos de ese, porque Dios me dijo que ese árbol no lo podemos tocar. Y ese arbolito le recordaba al ser humano que él no era Dios. I'm gonna let that sink in. Entonces, la serpiente llegó y dijo, vamos a tener una conversacioncita aquí con Eva. La serpiente representa al enemigo. Y se fue a hablar con Eva. Porque la serpiente lo que menos desea es que tú disfrutes la bendición que Dios tiene para ti. Y te voy a decir, lo que la serpiente quiere no es que tú desobedezcas a Dios. Ella lo que quiere es que tú dudes de Dios. Entonces la serpiente va y le dice, Eva, ¿por qué habló con la mujer y no con el hombre? Porque las mujeres tienden a ser más emocionales y más temerosas. Y porque la debilidad del hombre es la mujer. Claro, porque la autoridad del hombre es diferente. Después hablamos. Entonces la serpiente va donde Eva y le dice, ven acá. Y le busca la conversación. Y a las mujeres sí les gusta hablar. Los psicólogos dicen que los hombres hablamos entre 20 y 25 mil palabras al día y las mujeres 60 mil. O sea que cuando el hombre llega a la casa que ya se gastó todas sus palabras, a la mujer le quedan todavía como 40 mil palabras por hablar. ¿Sí o no, Gastón? Entonces tú llegas en la noche y la mujer te dice, cuéntame cómo te fue. Y ella quiere que tú le hables las 40 mil y le suplas esas 40 mil que no han hablado todavía. ¿Y qué le dices tú que ya te la gastaste todas? Bien. O sea, 20 mil una. ¿Sí o no? No, pero, chico, así que bien. No, pero, más, ok, muy bien. 20 mil tres. Y yo creo que la serpiente sabía que a la mujer le gusta hablar. Y le dijo, ven acá. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y le lanza una mentira, pero esa mentira era una carnada para buscarle la lengua a la mujer. Porque la serpiente todo lo que quiere es que tú converses con ella. Porque nadie es mejor negociante que la serpiente. Iba a decir algo, pero no quiero ser racista, pero en Barranquilla diríamos que la serpiente es turca. Que los turcos saben negociar, todo eso te venden hasta un hueco. Y la serpiente le dijo, entonces la mujer le dijo, no. Entonces la mujer, al escuchar eso, la serpiente sabía que la mujer sabía que eso era una mentira. Pero todo lo que quería era que la mujer abriera la boca. Porque al final, cuando tú abres la boca, abres tu corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando te buscan la lengua y empieza la conversación, ese es el puente para llegar a tus oídos y a tu corazón. Entonces la mujer le dice, no, eso es una mentira.
Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde la serpiente quería llegar. Dijo, ¿de verdad? ¿Y eso por qué? Porque Dios dice que si comemos eso vamos a morir. Y la serpiente le dice, no, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y les tengo una noticia, la serpiente no estaba diciendo una mentira. Era verdad, porque en Génesis 3 más adelante Dios dice, he aquí el hombre ha llegado a ser como nosotros, uno como nosotros, conociendo el bien y el mal. Y no es que el hombre se divinizó, sino que al comer del árbol adquirió un conocimiento del bien y del mal que le permitió adquirir una característica que era reservada para Dios, la característica de no tener que depender de nadie y autodirigirse. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Le hizo dudar a Eva que el plan de Dios para ellos era el mejor, que Dios realmente nos ama, que Él tiene buenos planes para nosotros. Y le puso una duda porque Eva empezó, espérate, si Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué nos está negando el árbol? O sea, en vez de decir, la serpiente ha podido decir, ¿te das cuenta cuán bueno Dios que no ese árbol? Les dio de comer de todos los árboles. Pero es como cuando tú llegas a un dealer de carro que solo te muestran lo bueno. No, pero este carro y el olor y tú lo van a agarrar, pero no te dice, ¿sabes tú que a los 3 meses cuando tengas las cuotas aquí y entonces salgas a manejar y ves el del año nuevo, vas a odiar este carro? Porque a ellos lo que interesa es que tú veas nada más lo bueno. ¿Sí? Al enemigo le interesa que tú veas nada más lo malo. Y entonces empezó Eva con Adán, tiqui, 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 porque ese talento que tiene la mujer. Tiqui, tiqui. Canteletation. Tiqui, 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 tiqui. Pero tú viste que la serpiente me dijo, pero tú te has puesto a pensar que de pronto Dios realmente sí no. Pero mi amor, Dios no nos está negando todo, no, estos son los árboles que no. No, pero tú te has puesto a pensar porque qué tal que de verdad. ¿Tú estás seguro que Él quiere lo mejor para nosotros? La verdad, tú has evaluado eso, Adán. Tú has meditado. ¿Te has puesto a pensar conocer el bien y el mal? Pudiéramos ser independientes, ya no hay que estar, porque Dios tiene muchas cosas que estar ocupado, los detallitos, que si para acá, que si para allá, y así le facilitamos las cosas. Y yo creo que hay un momento que Adán dijo, ya, tráeme esa vaina. Porque fíjate qué tremendo que la Biblia dice que cuando Eva comió no pasó nada. ¿Por qué? Porque a quien Dios le había dado la instrucción era al hombre, no a la mujer. Pero cuando Adán comió, ahí todo se destruyó. Ahora, cuando Adán comió sucedieron 2 cosas. Dios mío, ustedes están así. Traicionera. Están aquí con... Cuando Adán comió sucedieron 2 cosas. La primera, que al comer estaba desobedeciendo. Digan conmigo, desobediencia. Claro, porque hizo algo que Dios le había dicho que no. Y la desobediencia trae separación de Dios. Pero lo segundo que Adán hizo fue que cuando comió se rebeló contra Dios. Porque al comer lo que le está diciendo es, ¿sabes qué, Señor? Ya yo no estoy seguro de que lo que tú tienes para mí es lo mejor. Yo no estoy seguro de si confiar mi vida en tus manos implica que mi vida va a ser la vida que yo anhelaría tener. Yo no estoy seguro si voy a ser feliz, si tú me vas a llevar realmente a esos pastos verdes y delicados. Yo no estoy seguro si mi vida va a ser lo que yo anhelaría, lo que tú me has prometido. Yo no estoy seguro si tú eres capaz. ¿Sabes por qué? Porque ahora hay una duda en mi corazón que me hace dudar de tus intenciones, porque me ha hecho dudar de tu carácter y de quién tú eres. Por lo tanto, he tomado la decisión de que quiero conocer el bien y el mal. ¿Para qué? Para no tener que seguir dependiendo de ti. O sea, con esto te estoy diciendo, no quiero que sigas siendo mi Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. Quiero ser independiente. Quiero decidir por mí mismo. No quiero tener que seguirte preguntando. ¿Ok? ¿Me estoy haciendo entender? Y el hombre decide cambiar la autoridad de Dios por la autoridad de él. Voltea así para que lo vean. La autoridad del hombre. El hombre dice, yo no voy a depender de Dios. Autoridad delegada. Y además yo soy el Señor de la tierra. Si Dios me dijo, yo era el Señor de la tierra. Y en ese momento que sucede eso, el padre busca a Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? Y Adán tenía miedo. Porque así somos, matamos el tigre y le tenemos miedo al cuero.
Sí, ¿verdad? Y después ya no sabemos dónde meternos. ¿Ya para qué? Ya metí la pata. Entonces Adán, ¿dónde está? No, tuve miedo y me escondí. Y viene Dios, reprende a la serpiente, reprende a Eva y le dice a Adán, Adán, hey, ¿por qué hiciste esto, brother? Dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Dios no maldijo la tierra, ni le está diciendo que la tierra es maldita por haber escuchado a la mujer, porque mi mejor consejera es mi esposa. Y yo escucho mucho a mi mujer. Lo que le está diciendo es, por haberle dado prioridad al consejo o al temor de tu mujer por encima de una instrucción clara que ya yo te había dado. Preferiste complacer a tu mujer y no tener rollo con tu mujer y cediste a los temores de tu mujer y terminaste desobedeciendo una instrucción que yo te había dado. Maldita será la tierra por tu causa, le está diciendo. ¿Sabes qué, Adán? En el momento que escogiste independizarte, tú condenaste a la tierra a maldición. Porque, como dice Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los montes? Así dicen los salmos. ¿Dónde estabas tú cuando creé las montañas? ¿Dónde estabas tú? Y yo cuando leo eso, yo me siento chiquito, 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 como Dios diciéndome, brother, ¿quién crees que tú eres para venir a cuestionar las cosas que yo hago? Hey, yo amo a Dios y yo predico de un padre amoroso, pero yo tengo una conciencia de que a veces estoy hablando con mi padre, pero ese padre es el creador que creó todo y que si él quisiera, él pudiera consumirme en cualquier momento. Entonces, ese equilibrio entre la confianza que yo tengo y al mismo tiempo nunca olvidar que me está hablando el creador del cielo y de la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cuándo estabas tú cuando yo puse el orden? Tú estabas aquí, tú me diste consejo. Tú sabes cómo funciona la tierra, cómo funcionan las relaciones. Y Adán, bueno, es que yo creía que si comía el árbol lo iba a saber. Y Dios le dice, no. O sea, tú no tienes ni idea de cómo funciona esto. Y al haber escogido separarte de mí y ser tu propio Dios, perdiste la capacidad en mí, en la relación conmigo, de que yo te diga cómo es que se administra esto. Por lo tanto, te tengo una noticia. Ese orden, a medida que pase el tiempo, se va a volver en, voltea, desorden. O sea, vas a terminar manejando tu vida diferente a como yo te dije que la deberías manejar. Vas a terminar viendo las relaciones diferentes, vas a terminar administrando la tierra diferente, tu salud diferente, porque te despegaste de mí, que soy la fuente de sabiduría y el que colocó el orden en principio. Y donde una persona escoge ser su propia autoridad, no hay manera de evitar que se arme un desorden. Y donde se haya un desorden y se pierde el orden de Dios, lo más lógico es que la bendición se va a volver maldición. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? A esto fue lo que Dios se refirió. Adán, acabas de condenar la tierra a maldición. ¿Tú crees que tú vas a poder administrar la tierra sin mí? Con tus deseos egoístas, con tu manera de ver las cosas. Pregunta, Adán, ¿tú crees que yo tengo un problema de autoridad? ¿Tú crees que yo quiero, porque sí, porque soy un dictador, porque me gusta? O sea, tú no entiendes que detrás de esto yo lo que anhelo es que tú vivas en bendición, porque yo te creé para vivir en bendición, y que la única razón por la cual yo quiero que tú vivas dependiente es porque no quiero que pierdas esto, porque quiero que seas feliz, porque quiero que tu familia sea feliz, quiero que tengas un matrimonio saludable, quiero que salgas adelante en la vida, quiero que cumplas tu propósito. ¿Cuándo vas a entender que no se trata de obedecerme, que se trata de creer en mí, de confiar en mí para ayudarte la vida que tanto anhelo darte? Porque no se trata de mandar, se trata de confiar en el que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, esto fue lo que encontró Jesús en Mateo 4:17. ¿Se acuerdan en la vuelta que nos íbamos a dar? Jesús llegó y encontró una tierra en maldición, porque se había perdido él. ¿De quién? Y el orden se había vuelto. Y todo esto, la raíz era porque el hombre había decidido separarse de la autoridad de Dios y ser su propio Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Jesús llegó y vio esto. Y cuando él ve esto, desde esa compasión, como cuando vio a las multitudes en las montañas, que yo se los he enseñado a ustedes, que dice que los vio como ovejas desamparados y perdidos, les dice que les produjo compasión. Cuando Jesús ve esto, no le da rabia. Jesús no le da rabia que tú estés mal. Jesús no le da rabia que tú seas un desobediente. A él no le da rabia. El problema de Dios no es de rabia. El problema de Dios es que le parte el corazón cuando no te ve viviendo la vida para la cual él te creó. Entonces, cuando Jesús ve esto, él dice, wow, llegó el momento de predicar. Iglesia, tierra, humanos, arrepiéntanse. ¿De qué? ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de haberse independizado del reino de Dios y del gobierno de Dios y haberse vuelto sus propios dioses.
Arrepiéntanse, porque yo les vengo a traer un nuevo reino. Yo vengo a tratar de restaurar el reino de Dios que ustedes soltaron en su desobediencia y su rebeldía. ¿Por qué? No es por mandar, es porque al final yo lo que anhelo es que ustedes vivan pero para tener bendición, primero tienen que tener pero para tener orden de Dios, primero tienen que volverme a dejar a mí ser quien yo soy. Yo soy más que tu amigo. Yo soy tu rey. Lo que pasa es que Jesús encontró todo diferente que al principio. Al principio no existía nada, Dios creó la tierra, después estaba desordenada y vacía, Dios puso orden, Pero ahora este es el inicio, es un nuevo inicio y hay que hacer como un reset, pero el reset va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ahora Dios no es el Dios de la tierra, el hombre es el Señor de la tierra, por misma autoridad que Dios le dio. Y ni Dios mismo puede ir arriba de la autoridad. O sea, Dios no puede agarrar al hombre y decir, pues ¿sabes qué? Te fregaste, lo hiciste mal, ya no vas a seguir siendo autoridad. No, porque Dios honra las autoridades que Él mismo establece. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada a menos que tú me dejes, porque al final en la tierra la autoridad eres tú. Y Jesús dice, ¿sabes qué necesito? Que tomes una decisión de tú cederme la autoridad. Si tú me cedes la autoridad, todo va a volver a ser la bendición que tú anhelas. Pero tienes que arrepentirte de haber querido ser tu propio Dios. Pregúntame, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos aprendiendo hoy aquí? Ok. Entonces, eso, gracias. Entonces, necesito que tú pases de primera y ustedes dos se corran para acá. Porque ahora todo cambia, porque ya todo no comienza desde el orden que Dios iba a poner. Ahora la raíz del problema es de autoridad. Y Dios dice, arrepiéntanse. ¿Qué está diciendo Jesús? Tomen la decisión de renunciar a ser sus propios dioses y dejarme ser otra vez el Dios que los va a dirigir. Di conmigo, es una decisión. Di conmigo, es instantáneo. Di conmigo, es un evento. Di conmigo, es un momento. Di conmigo, no es un proceso. O sea, decidir que Jesús sea tu rey no es que tú dices, ok, durante este año voy a trabajar en eso. No, tú no trabajas en eso. Tú decides eso. Y tú dices, ok, me arrepiento. Mira esto qué tremendo. Me arrepiento de ser mi propio Dios. Y yo te invito a ser mi Dios. No solamente ser mi Salvador, mi amigo. O sea, yo quiero, porque es que no es la vida, yo quiero poner mi salud bajo tu gobierno. Quiero comer como debo comer. Quiero cuidar mi cuerpo como se debe cuidar el cuerpo. Quiero cuidar mi alma como se debe cuidar. O sea, quiero tener las relaciones que tú dices que puedo tener. Entonces no quiero vivir preso, esclavo de la amargura. Entonces enséñame a ser una persona perdonadora. Enséñame a ser una persona agradecida. Yo no quiero vivir negativo todo el tiempo. Quiero tener buenas relaciones. Quiero tener un buen matrimonio. Quiero tener una linda familia. Quiero tener una buena finanza. Quiero tener un emprendimiento que deje un legado a la humanidad y a mis hijos. O sea, en cada área, Señor, en cada área yo necesito que tú seas mi autoridad, porque a veces vemos esto como algo general. Sé mi autoridad. Y lo que pasa es que es tan general que no es nada. Porque en lo general tú solo dices, ok, lo decido, pero cuando viene a lo específico es que la cosa se aprieta. Porque no es lo mismo decir, sé mi rey, a gobierna mis finanzas. O sea, yo voy a hacer con mis finanzas lo que tú digas. Y ahí es donde la puerca tú eres el rabo. Me pasó una vez con un hombre de negocios, muchísimo dinero, estamos hablando de esto y me dijo, ¿sabes qué? No me hables de eso. No me mezcles a Dios con mis negocios. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no quiero que Jesús sea el rey de mis negocios, porque me va a tocar manejar los negocios como Él dice. Entonces ya no puedo traquetear, ya no puedo evitar impuestos, ya no puedo volar, ya no puedo hacer las cosas malas. Entonces él confía más en todo eso, porque esa persona pensaba que tenía todo su dinero por eso. Y tú me estás diciendo que suelte mi manera de vivir, como yo he manejado mis finanzas. Mira lo rico que soy. No, yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que tú vives amargado. Me has dicho que no tienes propósito, que eres un infeliz. Y yo te estoy diciendo que eso se debe a que Jesús quiere ser el rey de tu corazón de las diferentes áreas. Pero está bien. Produce más tranquilidad ser un infeliz, sentirte sin propósito y tener una familia destruida, pero tener billete. What can I tell you? Para ti felicidad es ser millonario. Ok, bro, rómpela. Pero tú viniste a mí diciéndome que todo tu dinero no te hace feliz. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, tú quieres cambiar tu vida, pero no quieres cambiar tu vida. Because you're not willing
To let go, soltar lo que te produce tranquilidad, que es manejar tú las cosas. Y no has entendido que maldita será la tierra por tu causa. Hasta que tú no sueltes, no vas a salir de ahí. Esto es una decisión. ¿Sabes qué, Señor? Tú eres mi Dios. En esto, en esto, en esto. Una vez que tú tomas la decisión, empieza como un download, porque cuando tú tomas la decisión es como que te sometes a la sabiduría del Padre, porque es como tú dices, aquí está mi corazón, Señor, como una esponja. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué cambio? ¿Qué decisiones tomo? ¿Por qué? Porque Dios es práctico. Yo, un profeta amigo mío que decía, si no es práctico, no es espiritual. A veces somos, pero no hacemos nada. Y Dios empieza a hablarte área por área. Eso sí toma tiempo. Y con el tiempo y lentamente el desorden se va volviendo. Entonces quiero que mires esto. Esto que ustedes ven aquí es una incoherencia. Esto no existe. Bíblicamente, espiritualmente, esto que ustedes ven no existe. No hay manera, no existe, no es posible que una persona viva bajo la autoridad de Dios, dependiente de Dios, que en su vida esté el orden de Dios y vive en maldición. Es imposible. Entonces, la maldición o la bendición no es un esfuerzo que tú haces. La bendición es el resultado de tú confiar en tu Padre y creer que Él tiene lo mejor para ti y de manera práctica ir estableciendo su orden en diferentes áreas, y ahí tú vas a ver la bendición. No es que Dios no te ama si estás en desorden, no es que Dios no te quiera bendecir, el problema no es ese. El problema es que ni Dios puede bendecir el desorden. Una pregunta, ¿estamos aprendiendo algo en este día? Porque están tan callados que no sé si es porque están atorados, están aburridos, están cansados. Pero están así. Están como pasmados. Quiero que todos volteen sus carteles. Todas, las tres. Voltean. Ok. Esto también es una incoherencia. No existe tal cosa. No, bendición tu. Eso, así. Esto no existe. No existe tal cosa como que tú vives en tu autoridad independiente de Dios. Tu vida está en desorden y vives en bendición. No existe. O sea, tú comes lo que te da la gana. No entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu. No entiendes que es importante, que Dios te quiere saludable. ¿Por qué? Porque saludable vas a ser más feliz. Porque Él te ama. Él quiere que seas saludable. Entonces Él entiende que no puedes estar comiendo dulce todo el tiempo, frito todo el... No, que pastor, es que en diciembre en Venezuela o en Colombia, sí, pero tienes un problema de azúcar. Pastor, es solo el mes de diciembre. Tú no sabes si en enero te vas a morir. Entonces vives independiente, estás en desorden y todavía te quejas porque no estás en bendición. Volteen ustedes. Arrepiéntete, no de tu pecado, de no confiar en tu Padre, que Él tiene lo mejor para ti, de creer que Él no te puede dar esa vida excelente y maravillosa que tanto anhelas. ¿Cómo no te la va a dar? Si la Biblia dice que quien no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Saben por qué me gusta esta enseñanza? Porque me parece tan práctica. Y aquí creemos en el amor incondicional del Padre. Esta es una iglesia de gracia y de paternidad. Pero el Padre que te ama también te quiere ver bien. O sea, el amor del Padre es suficiente para que tú tengas vida eterna, pero no es suficiente para que vivas bien en la tierra. No sé si ustedes entienden eso. Ese es el equilibrio de la vida espiritual saludable. Que el amor del Padre no es mágico para cambiar tu matrimonio. O sea, mágicamente no lo va a cambiar if you don't put on the work. Lamentablemente, si el amor del Padre fuera suficiente, no habría cristiano divorciado, no habría cristiano enfermo, no habría cristiano que se muera antes de tiempo, no habría cristiano en miseria, quebrado. O sea, la razón que tú vives lo que vives, no, que es que el Padre me está tratando. Sí, yo creo en el quebrantamiento, entiendo que hay temporadas de la vida, pero necesito que entiendas que el plan de Dios no es una tierra en caos, desordenada, porque Él te creó para bendecirte. Por eso Él quiere que tengas su orden, no porque Él tiene una sed de mandar, sino porque Él tiene un anhelo de bendecir. Vamos a colocarnos de pie. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios en esta? Thank you, sir. Gracias. Un aplauso para mis modelos. Miren, en 15 años que llevo enseñando eso, jamás lo habían hecho tan bien como ustedes tres.
O sea, impresionante cómo su pasión y su capacidad histrónica añadió y le agregó valor a la enseñanza de hoy. Vinieron vestidas de negro iguales. Ella dijo, no, yo voy en el medio así diferente. Todo súper planeado. Entonces es tremendo. Porque la gente dice, ay, qué lindo el matrimonio. Nuestro matrimonio no es perfecto. Ey, pero nuestro matrimonio es feliz. Eso sí se lo puedo decir. Porque estamos en camino a cada vez estar mejor. Pero quiero decirte, ustedes se ríen cuando yo les digo que yo prefiero la armonía a tener la razón. Eso suena fácil. Y dices, ay, sí, él prefiere la armonía. Tú sabes cómo te tienes que comer tu soberbia y tu ego para preferir la armonía en vez de tener la razón. Sobre todo que yo sé que tengo la razón. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Entonces yo digo, ok, no se ponga el sol sobre nuestro no. Líder es el que lo hace primero. El que primero da el paso es el más maduro. Entonces yo digo, ¿cómo así que voy a dejar que ella sea la más madura? El más maduro va a ser yo. Digo, ok, mi amor, entiendo tal cosa, está bien. Es como tú dices, tal. Pero en ese momento yo por dentro estoy violentando todo lo que mi instinto me dice. Y yo veo que ella me mira con esa cara de satisfacción, como diciendo, yo tengo la razón. Y se arropa, se voltea y se acuesta y empieza a roncar plácidamente. Y yo me quedo mirando al techo así y digo, ¿qué acabo de hacer? A jugar sudoku para ver si encuentro paz para mi alma. ¿Sí o no? O si no puede dormir, a leerte el libro de números. El que no se duerme con el libro de números, fulano, hijo de sutano, hijo de pereceo, hijo de menganeo. Pero cuando amanecemos al día siguiente, yo cosecho. Yo cosecho con 32 años de matrimonio felices. Yo cosecho cuando mis hijos me dicen, papi, mami, gracias por la familia que ustedes han procurado que tengamos. Cosecho cuando no tenemos nada oculto, nada oculto, nada. Todos mis passwords, televisión, en la casa no hay nada que sea un password que yo conozca que nadie conoce. Cosecho vivir en libertad, cosecho dormir con la conciencia tranquila, o sea, pero en la noche me tragué la pepa. Entonces tú dices, ay, yo quiero, y cuando yo te digo que vamos a traernos la pepa, ¿qué? ¿Y cuál pepa? Es un coco, el que te va a meter es un coco así. Y vas a durar 2 meses con el coco atravesado como los avestruz, tú sabes que le queda así vas a quedar. O la boa cuando se come un conejo que queda así barrigona, así vas a quedar. Pero entonces, ¿cuánto anhelas honrar a Dios? Yo creo en el amor del Padre incondicional, lo predico, me dan duro en las redes con ese asunto. Uy, el último reel que puse, me están dando como pandereta pentecostal. Pero duro. Tengo unos haters súper fieles. Ellos regresan. Este no sabe nada de teología. Otro me puso, bueno, suave, mi brother. Me ponen. Si ves, yo creo en el amor del Padre, pero hay algo. Yo amo honrar al Padre. Yo sé que aunque no lo honre, Él me ama. Pero hay algo adentro que yo no te puedo explicar. Yo vivo para complacer el corazón de Dios. Eso tiene más potencia que tener la razón. Y yo quiero orar por ustedes. Ya nos vamos a ir. Me tomé el atrevimiento de demorarme un poco más, porque no te quiero dejar con la pepa, el coco atravesado. Entonces yo quiero saber si aquí hay alguien que dice, ¿sabes qué, José? A mí me cuesta confiar en Dios. Me cuesta a veces creer que realmente, porque hay gente que dice, no, yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Pero cuando tú analizas en lo profundo de tu corazón, tú dices, Dios mío, a lo mejor en algunas áreas está bien, pero de pronto no estás bien en el área, por ejemplo, de buscar pareja. De pronto tuviste una mamá de esas que te dijo, ¿sabes qué, mi amor? No te la dejes montar de ningún hombre. Y te dio un consejo basado en su dolor, en su abandono y su decepción. No te la dejes. Y si el hombre te falla, hasta que no venga flagelándose de rodillas, sangrando, arrepentido de aquello, nada, te cierre la choza. Nada de nada. ¿Sabes lo que hay detrás de eso?
temor. Si me vuelve a hacer daño, eso me pasa por confiar. Y tú quieres que confíe en ti. Y quiero llamar aquí adelante a los que les cuesta confiar y que quieren hoy arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si ese eres tú, quiero pedirte que vengas adelante. Yo quiero orar por ti. Y después de ver cuánta gente está pasando, ustedes orarán por mí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Marlon. ¿De dónde eres, Marlon? Bogotá. ¿Y del mío o del Santa Fe? ¿No eres futbolista? Ah, sí, de la América. Wow. Hoy me trajo un Uber, me vine en la mañana. Ayer me quedé aquí hasta medianoche trabajando, tratando de poner las luces y eso. Y cuando llego a mi casa me había llevado la llave de la iglesia. Y tenían que entrar. Entonces me tocó venirme tempranito. Y me trajo un Uber y era caleño. Pero él me dijo, yo soy caleño a morir, de los de verdad. Yo le mencioné a la América y casi me baja el Uber, man. Le dije, prefiero la armonía a tener la razón. Okay. Yo quiero orar. Y mi petición va a ser que tú puedas ir por encima del dolor, por encima de la decepción, por encima del temor, y te atrevas a abrazar el gobierno de Dios. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Suelto y te entrego a ti el timón de mi vida. ¿Está bien? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te queremos dar gracias por cada persona que está aquí, Señor. Qué tremendo, mi Dios, que hasta la honra a ti al final termina siendo una manifestación de amor, Señor. Es entender que tú no tienes sed de autoridad. Tú eres autoridad. Ahora lo que sí tienes es un hambre de bendecir, Señor. Tú anhelas tanto bendecirnos que enviaste a tu único hijo a sufrir, a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros jamás podrá vivir, a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir. Pero así es tu compromiso con tu amor hacia nosotros y tu deseo de que vivamos en bendición, Señor. Permítenos entender eso, Padre, pero permítenos entender que por más que tú lo anheles, si nosotros no te dejamos dirigirnos, no hay manera de salir del desorden que nos ha condenado a la maldición, Señor. No queremos tener un evangelio mágico porque no existe. No queremos poner nuestra fe en un evangelio solo místico. Entendemos que donde está tu autoridad está tu orden, y donde está tu orden está tu bendición. Y ahora yo quiero pedirte, y te pedimos como iglesia por cada una de estas personas, Señor, que ellos puedan ir por encima de su temor, de su rabia, de la justicia propia, de los dolores, de las decepciones, Señor, y que ellos puedan soltar de una vez por todas, soltar y decir, ¿sabes qué, Señor? A partir de hoy decido confiar en ti. Mi corazón no lo siente, pero sé que es la decisión correcta. Por eso yo suelto con temor, pero suelto. Y te pedimos, Padre, que como una reacción al soltar, a abrazar tu autoridad, empiece esa descarga desde tu trono, desde tu corazón, de sabiduría para poner orden, mostrándoles las áreas que hay que cambiar, porque a veces la iglesia nos pide cambiar cosas que tú no pides, Señor, y a veces las que tú pides ni siquiera sabemos que son las más importantes. Que podamos soltar resentimientos, amargura, falta de perdón, que podamos soltar temores, decepciones, Señor, tantas cosas, Señor, soberbia, terquedad, y pronto empecemos a ver la evidencia de tu bendición en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Declaramos que Iglesia Miami es una familia bendecida, porque es una familia que no solo conoce tu amor, sino que es dirigida por ti, Señor. Tú eres el Dios de Iglesia Miami. Aquí no existe nadie, otro Dios, solo tú, Jesús. Y te damos gracias. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte, iglesia. Vamos. Oh, vamos. Yo creo que Jesús se merece nuestro mejor aplauso.